Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, de la carta de Tito, el capítulo 3. Recuerda a los creyentes que se sometan a los jefes y a las autoridades, que sepan obedecer y estén listos para todo lo que sirve. Que no insulten a nadie, que sean pacíficos y comprensivos y traten a todos con toda cortesía. Pues también nosotros fuimos de esos que no piensan y viven sin disciplina. Andábamos descarriados, esclavos de nuestros deseos, buscando siempre el placer. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Pero se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres. No se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. En el bautismo volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo, que Dios derramó sobre nosotros por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Habiendo sido reformados por la gracia, esperamos ahora nuestra herencia, la vida eterna. Una cosa es cierta, y en ella debes insistir. Los que creen en Dios han de destacarse en el bien que puedan hacer. Ahí está lo bueno y lo que realmente aprovecha a la sociedad. Evita, en cambio, las cuestiones tontas, las genealogías, las discusiones y polémicas a propósito de la ley. No son ni útiles ni importantes. Reprende al que deforme el mensaje. Después de 2 advertencias romperás con él, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Cuando te mandé a Artemas o a Tíquico, date prisa en venir donde mí en Nicópolis, pues decidí pasar allí el invierno. Toma todas las medidas necesarias para el viaje del abogado, Zenas y de Apolo, de modo que nada les falte, y que los nuestros aprendan a moverse apenas se presente alguna necesidad, en vez de quedarse como unos inútiles. Te saludan todos los que están conmigo. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la palabra que el día de hoy hemos escuchado tú y yo,
¿Qué es lo que nos quiere decir Dios, hermanos, para nuestra vida? Hoy, ¿qué nos quiere decir? Hoy Dios nos menciona y nos dice y nos recuerda, hermanos, cómo era nuestra vida pasada, nuestra vida de nosotros, y cómo debe ser nuestra vida ahora en la actualidad que estamos en Cristo Jesús. Y cómo debemos de ser cada uno de nosotros, hermanos. Y también nos habla y nos dice cómo en el bautismo fuimos renovados, fuimos limpiados por el Espíritu Santo, para poder así vivir una vida nueva y poder esperar y alcanzar la promesa que Dios ha prometido, que es la vida eterna, hermanos. La vida eterna. Esa vida que muchos de nosotros anhelamos, que muchos de nosotros queremos, hermanos. Pero para poder alcanzar esa vida eterna que Dios nos ha prometido, tenemos que ser obedientes a Dios. Tenemos que ser reflejo de Dios hacia la humanidad, hacia el prójimo. Tenemos que manifestar el grande amor que Dios ha manifestado sobre toda la humanidad, hermanos. Y haciendo todo eso, nosotros vamos a poder alcanzar esa promesa tan grande, hermanos, que es la vida eterna, y que es lo que Dios realmente quiere para la humanidad. Dios realmente quiere, hermanos, que toda la humanidad alcancen a vivir la vida eterna. Por eso es que Dios nos habla y nos invita y nos dice por medio de su palabra las cosas adecuadas que tenemos que hacer. Porque Dios quiere que todos en general, toda la humanidad, puedan alcanzar esa vida eterna, hermanos. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya diciendo paso a paso las cosas. Fíjate, empieza la palabra de Dios diciendo: recuerda a los creyentes que se sometan a los jefes y a las autoridades, que sepan obedecer y estén listos para todo lo que sirva. Recuerda a los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes, hermanos? Nosotros. Nosotros somos los creyentes, los que creemos realmente en Dios, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la palabra de Dios empieza diciendo: recuerda a los creyentes y diles que se sometan a los jefes y a las autoridades, que sepan obedecer y estén listos para todo lo que sirva. Que se sometan a los jefes y a las autoridades. Que se sometan. Diles a los creyentes. ¿Qué nos quiere decir con eso, hermanos? Que nosotros que vivimos
en este mundo, que habitamos en este mundo que nos encontramos. Nos está diciendo nuestro Padre Yahvé que hay jefes y autoridades y que hay leyes y normas que tenemos que obedecer y seguir. Por eso dice: diles a los creyentes que sometan a los jefes y a las autoridades que hay en este mundo, que se sometan. El someterse quiere decir que sean obedientes. ¿Obedientes a qué? A las leyes y normas que hay en este mundo y que se tienen que seguir. Y que estén listos para todo lo que sirve. Entonces, hermanos, desde ahí Dios nos empieza a invitar a que realmente nosotros tenemos que ser el cambio y el ejemplo para ¿quién? Para todas aquellas personas que no creen en Dios, que no son creyentes y que viven su vida en el mundo. Y que aún así son personas que están perdidas. Son personas que no obedecen las leyes y las normas ni a las autoridades de este mundo. Y por eso es que en este mundo hay mucha impunidad. Hay mucha maldad. Y puntos más que deberíamos de ir viendo. Pero nos vamos a enfocar en lo que Dios nos está diciendo. Sométanse a los jefes y a las autoridades. A los jefes que hay en este mundo. A los jefes. A los encargados de gobernar a este mundo. Al país en el que nos encontramos. Y a las autoridades. Y a las leyes que hay en este mundo. Y que sepan obedecer. O sea que nosotros desde ahí tenemos que empezar a ser ejemplo para todas las demás personas, siendo obedientes a los jefes y a las autoridades y obedeciendo las leyes estipuladas en este mundo, hermanos. Porque sigue diciendo la palabra de Dios. Y también recuérdale a los creyentes que no insulten a nadie, que sean pacíficos y comprensivos y traten a todos con toda cortesía. Fíjate, hermanos, cómo Dios nos está hablando de la obediencia que debemos tener nosotros. La obediencia que debe venir desde nuestro Padre Dios Yahvé hasta este mundo. La obediencia que debemos de tener a nuestro Padre Dios Yahvé. La obediencia que debemos de tener en este mundo. Basado, dice la palabra de Dios, que en los jefes, en las autoridades y en las leyes estipuladas que hay en este mundo. La obediencia. La obediencia es algo muy importante que debemos de tener nosotros los creyentes, hermanos. Porque la obediencia es parte del respeto que se debe de tener a las autoridades y a nuestros gobernantes que hay en este mundo. La obediencia es parte del respeto que debemos de tener hacia toda la humanidad, hacia el prójimo, hacia uno mismo, en la propia persona de uno, la obediencia. Y es algo de lo que Dios nos está hablando. Y es algo que nosotros los creyentes tenemos que tener, porque así vamos siendo ejemplo hacia ¿quién?
hacia todas esas personas que se encuentran viviendo en el mundo y que no creen en Dios. Y ya lo he explicado de una y otra manera. Nosotros los creyentes que creemos en Dios, llevamos una vida disciplinada, basada en lo que Dios nos dice. Las personas que viven en este mundo llevan una vida disciplinada, todo lo contrario. Nosotros nos esforzamos por disciplinarnos y ser obedientes a lo que Dios nos dice, así como ahorita nos lo está mencionando, que debemos someternos a los jefes y a las autoridades y ser obedientes a las leyes que existen en este mundo. O sea, la obediencia. Y los que viven en este mundo llevan una vida desordenada. Y esa vida desordenada los lleva a que no sean ni respetuosos ni obedientes. Y sí, hermano, una persona que vive basada en el mundo y en lo que haya existe en este mundo, es una persona que es rebelde, es una persona que no es obediente y es una persona disciplinada, que lleva su vida sin ninguna disciplina, o sea, que lleva su vida por donde quiera. En cambio, nosotros los creyentes llevamos una vida disciplinada y basada en lo que nuestro Padre Dios nos va diciendo. Y sobre eso nosotros vamos disciplinando nuestra vida al ser obedientes. Como hoy Dios nos habla de la obediencia, que nos está diciendo: recuérdales a los creyentes también que no insulten a nadie. Recuérdales que no insulten a nadie, que sean pacíficos y comprensivos y traten a todos con toda cortesía. Traten a todos en general, a nosotros mismos y a los que viven en el mundo, o sea, a los que no son creyentes. A todos trátenos igual. ¿De qué manera? Trátenos con respeto. Trátenos con amor. Mas no los traten ni con insultos, ni los traten con falta de respeto. Al contrario, trátenlos con el debido respeto que se merece cada uno. Por eso es que nos dice: recuérdale a los creyentes que no insulten a nadie insulten. O sea que tenemos que ser diferente a los del mundo. Los que viven en el mundo insultan a cualquier persona que se atraviese. Y nosotros nos dice nuestro Padre Dios que nos diga, que recordemos que no tenemos que insultar a nadie. Al contrario, en vez de insultar, hay que respetar, hay que amar y hay que ayudar a las personas. Y dice, y que sean pacíficos, que seamos pacíficos y tranquilos, que no seamos como los del mundo, que son revoltosos y peleoneros. Es la diferencia entre una cosa y otra cosa, hermanos. La diferencia entre un creyente y un no creyente. Uno que cree en Dios y uno que no cree en Dios. El que cree en Dios tiene que ser compasivo y tiene que ser pacífico. El que no cree en Dios es todo lo contrario. Es una persona rebelde, una persona que insulta, una persona que maltrata. Y nuestro Padre Dios nos invita a lo contrario. Nos invita a que nos respetemos todos. Y sigue diciendo la palabra, y que sean comprensivos. Que sean comprensivos con todos. Comprensivos con nosotros mismos y comprensivos
con los que no son creyentes, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos un ejemplo para todas las personas que no creen en Dios. Porque Dios quiere que nosotros seamos la luz. La luz, así como es nuestro Señor Jesucristo, la luz para nosotros. Nosotros también tenemos que ser luz para el mundo. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así como nuestro Señor Jesucristo es luz para nosotros y Dios es luz para nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que ser luz también para el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante que nosotros también seamos luz. Porque recordemos que este mundo está lleno de tinieblas, está lleno de oscuridad. Y toda esa gente que vive en el mundo, hermanos, están ciegos. No ven. ¿Por qué no ven? Porque están en tinieblas. Sí, hermano, en serio. ¿Por qué se dice que están en tinieblas? Porque ellos no tienen un camino, no tienen una dirección, porque no ven una luz que los pueda guiar. Ellos piensan que el mundo es la luz para ellos, pero no, están ciegos y confundidos, porque no es luz, es oscuridad. El mundo es oscuridad, lleno de maldad. Una maldad que impide a la gente salir adelante, hermanos. Y se encuentran nada más en ese círculo de tiniebla, en ese círculo de oscuridad. Y no lo digo yo, lo menciona la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué creen que Jesús vino al mundo como luz? Porque la palabra de Dios dice que Jesús es luz para el mundo. Porque la misma palabra de Dios dice que el mundo está en tinieblas, está en oscuridad. Y si no viene Jesús, si no haya venido Jesús como luz para el mundo, nosotros los creyentes no hayamos podido ver esa luz que nos va guiando por el camino correcto. ¿Hacia dónde? Hacia la salvación, hermanos. Y la oscuridad y las tinieblas no conducen a ningún lugar. La oscuridad y las tinieblas conducen a que tu vida nomás esté dando vueltas en círculo, sin encontrar la salida para ningún lado, hermanos. Eso es lo que es el mundo, es tinieblas y oscuridad, porque así lo menciona la palabra de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino como la luz que ilumina, ¿qué? A los hijos de Dios, a los creyentes, para que puedan caminar el camino que lleva a la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que también Dios nos invita a mí y a ti, hermanos, que por medio de la obediencia que hoy Dios nos está mencionando, que debemos de tener en este mundo, sobre nuestros jefes y gobernantes que hay, sobre las autoridades y las leyes, y respetando a toda la gente, no insultando, no maltratando, sino al contrario, respetando y amando a toda la humanidad, a todas las personas, hermanos. Así nosotros vamos siendo ejemplo y vamos siendo luz que ellos puedan ver para que puedan caminar hacia dónde, hacia la salvación, que es quien, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso es importante lo que hoy Dios nos está diciendo sobre la obediencia. Y sigue diciendo: y sean comprensivos y traten a todos con cortesía, con amabilidad, con el respeto que cada uno se merece, hermanos. Y sigue diciendo:
Pues también diles que también nosotros fuimos de esos que no piensan y viven cuando vivíamos en el mundo, hermanos. Aquí Dios nos está recordando cuando tú y yo vivíamos en el mundo, como las personas que actualmente viven en el mundo. Dice la palabra de Dios. Fuimos de esos que no piensan. Y sí, hermano, la gente que vive en el mundo no piensa. En serio. Aunque ellos se creen muy astutos y muy inteligentes y muy sabios, pues de sabios e inteligentes no tienen nada. Y mismo Jesús lo dijo en su predicación, cuando dijo que la sabiduría de este mundo no sirve para nada. Entonces dice la palabra de Dios, porque también nosotros fuimos de esos que no piensan y viven sin disciplina. Y viven sin disciplina, lo que yo te comentaba. La gente que vive en este mundo vive sin disciplina. Lleva una vida descarriada. Una vida que, perdón por las palabras, pero una vida de me vale todo. Esa es la vida que lleva las personas que viven en este mundo. Una vida de me vale. En cambio, nosotros los creyentes llevamos una vida disciplinada. Disciplinada por medio de quién? De nuestro Padre Dios Yahvé. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Andábamos descarriados, esclavos de nuestros deseos, buscando siempre el placer. Fíjate todo lo que se vive una persona del mundo y era lo que nosotros vivíamos antes de conocer a Dios. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. ¿Cuántas personas en este mundo hay que viven en odio con unos a otros, por diferentes cosas y circunstancias que pasan en su vida, pero viven odiándose unos a otros? Tanto así que en veces por medio de ese mismo odio ocurren las tragedias que pasan, que vemos en la televisión. En veces por ese medio ocurren muchas tragedias, hermanos. Y esa es la vida que vive una persona del mundo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero se manifestó la bondad de Dios sobre ustedes por medio de nuestro Salvador y su amor a los hombres. Pero se manifestó ¿quién? La bondad de Dios. ¿Sobre quién? Sobre todos nosotros, amor. Esa bondad, hermanos, esa bondad que Dios se ha manifestado sobre nosotros y que nos ha hecho ver realmente las cosas como tienen que ser. Nos ha hecho ver que realmente la vida la tenemos que vivir. ¿Vivir cómo? Vivir agarrados de la mano de Dios y no agarrados del mundo. Vivir agarrados de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque la vida con Dios es una vida de amor. Es una vida de paz y tranquilidad. Esa es la vida agarrada de la mano de Dios. La vida agarrada del mundo es una vida de destrucción. Es una vida de desesperación, hermanos. Sí, es cierto, hermanos. Aquellas personas que viven su vida agarrada del mundo, ustedes vean, y es una persona que lleva su vida todo el tiempo, anda desesperada, todo el tiempo anda alterada, todo el tiempo anda preocupada. Sí, porque tiene bienes y está preocupado porque sus negocios jalen bien. Está mortificado porque no le saca nada mal. Y en fin, puntos y puntos y puntos. Y todas las personas, sea del nivel que sea, pero que viven en el mundo, fíjate bien y verás bien, y llevan una vida desesperada. En cambio, la vida con Dios es una vida de paz y de amor. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Porque Dios no se fijó en lo bueno que hubieran hecho,
sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Dios no se fijó en lo bueno que tú hayas hecho, hermano. Dios no se fijó en lo bueno que yo haya hecho para salvarnos, no. Dice la palabra de Dios que Dios no se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que dice que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Y dice la palabra de Dios, y en el bautismo volvimos a nacer. Por medio del bautismo, dice la palabra de Dios, que volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo. Por medio del bautismo volvimos a nacer, ¿para qué? Para llevar una vida nueva, una vida con la esperanza de poder vivir para siempre, hermanos. Nosotros tenemos ese privilegio, nosotros los creyentes. Nosotros tenemos el privilegio de que podemos vivir para siempre. En cambio, la gente del mundo no tiene ningún privilegio. ¿Por qué? Porque a ellos se les acaba su vida y se acabó todo. Por cómo llevaron su vida. En cambio, nosotros, si llevamos una vida ordenada, si llevamos una vida como Dios nos la pide, tenemos la esperanza de vivir para siempre, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, en el bautismo volvimos a nacer. ¿Para llevar qué? Una vida nueva. Y por medio de esa vida nueva, poder alcanzar a vivir eternamente y para siempre como Dios lo ha prometido. Porque dice que volvimos a nacer y que fuimos renovados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que renueva todo. ¿Por qué? Porque es la fuerza de Dios. Y Dios tiene el poder para hacer todo nuevo. Por eso es que se menciona el Espíritu Santo. Acuérdense, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es el poder de Dios. Y Dios tiene el poder para hacer las cosas nuevas. Por eso es que se dice que por medio del bautismo volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo, por la fuerza de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios, que Dios derramó sobre nosotros por Cristo Jesús nuestro Salvador. Que Dios derramó sobre nosotros ¿por quién? Por Cristo Jesús nuestro Salvador. Por aquel que Dios mandó a este mundo. ¿Para qué? Para salvarnos y rescatarnos de la muerte. Para que fuera también la luz que necesitamos tú y yo para poder caminar hacia el camino correcto, hacia la salvación y poder llegar ¿a quién? Hacia la presencia de nuestro Padre. Por eso es que Jesús es la luz del mundo. Porque el mundo está en tinieblas, está en oscuridad. Y por eso es que la gente que vive en el mundo vive en tinieblas. Y su vida nomás es a la círculo y círculo y círculo. Sin encontrar ninguna salida. Ellos piensan que la salida es tener el dinero y el poder y los bienes. Y no, hermanos. Al contrario. Esa es la perdición y la destrucción totalmente del ser humano. Porque el poder y las riquezas lo único que hacen es que el ser humano se vuelva soberbio, se vuelva terco. Y esa soberbia, esa terquedad, lo que conduce es que a la destrucción y a la muerte. Y la gente que vive en el mundo piensa que esa es la salvación, el hacer bienes, el hacer riquezas, no sabiendo que lo que están haciendo es su propia muerte. ¿Por qué? Porque no encuentran la verdadera luz. Y la verdadera luz es la luz de nuestro Señor Jesucristo, que gracias a Dios tú y yo ya la vimos y podemos caminar por el camino correcto que nos va a llevar a la salvación, hermanos, siempre y cuando seamos obedientes a lo que Dios nos dice. Eso grabémonoslo bien, hermanos.
¿Vamos caminando hacia la salvación por medio de la luz que es nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí, porque Jesús es la luz que necesitamos todos los creyentes y toda la humanidad, pero siempre y cuando seamos obedientes a lo que Dios nos dice. Por eso dice la palabra de Dios, que Dios derramó sobre nosotros por medio de ¿quién? De Cristo Jesús nuestro Salvador. Habiendo sido reformados por gracia, esperamos ahora que nuestra herencia, que es la vida eterna. Esperamos que, hermanos, fíjate bien cómo dice la palabra ahí. Nuestra herencia, que es que la vida eterna. La gran promesa que Dios ha hecho a la humanidad. La promesa más grande para el ser humano. La promesa más grande para ti y para mí, hermanos. La vida eterna. La vida eterna, que quiere decir que vas a vivir para siempre, si realmente eres obediente a lo que Dios dice, hermanos. Y dice la palabra de Dios, una cosa es cierta, y en ella debes insistir. Los que creen en Dios han de destacarse en el bien que puedan hacer. Los que creen en Dios. ¿Tú crees en Dios, hermano? Si realmente crees en Dios, fíjate lo que Dios hoy está diciendo. Una cosa es cierta y en ella debes insistir. Los que creen en Dios han de destacarse en el bien que puedan hacer. Han de destacarse. Nos tenemos que destacar en el bien. Y para hacer el bien tenemos que ser ¿qué? Obedientes. La obediencia y el bien, hermanos, van unidos. Van de la mano. Si eres obediente, por medio de la obediencia vas a hacer el bien. El bien que Dios quiere que tú y yo hagamos, ¿para qué? Para que realmente destaquemos. Y seamos ¿qué? Luz para el mundo. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Ahí está lo bueno y lo que realmente aprovecha a la sociedad. Ahí está lo bueno. En hacer el bien está lo bueno y lo que puede aprovechar ¿a quién? A la sociedad. Entonces, si tú realmente crees en Dios, hoy Dios dice que debes de hacer lo bueno. Y para hacer lo bueno tenemos que ser obedientes. Como hoy Dios nos lo ha dicho, que no tenemos que insultar a nadie, que tenemos que respetar a cada uno y amar a cada uno, en vez de insultar, en vez de agredir. Ahí vamos a estar haciendo el bien que Dios quiere que hagamos. ¿Para qué? Para sobresalir y para ser reflejo y luz de este mundo, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. En cambio, evita las cuestiones tontas, la genealogía, las discusiones y polémicas a propósito de la ley. No son inútiles ni importantes. Evita las cuestiones tontas, hermano. Evita las discusiones. Evita los conflictos tontos que en veces suceden entre las personas. Evítalos, porque dice la palabra de Dios que no son ni útiles ni importantes. Entonces hay que evitar toda cuestión de ¿qué? De discusiones entre nosotros mismos o entre la gente. Sea cual sea la discusión, evítala. Evita quedarte ahí en esa discusión. La discusión es cuando uno entra en un pleito de dime y te diré, que tú, no, que yo, no, que fue aquel, no, que para allá, no, pero que mira, no, pero que sí, pero que tal vez, o sea, esos son, dice la palabra de Dios, discusiones inútiles,
discusiones que no te llevan ni te sirven para nada. Entonces evítalas. ¿Para qué te pones a discutir de algo que no sirve para nada? Y es cierto, hermanos. Hay veces que caemos en discusiones así con personas, que por X cosa empezamos una discusión y un debate de dime y te diré, que tú fuiste, que yo no fui, pero que sepa qué, pero que me dijeron, pero que ya te había visto, pero que no sé qué tanto, o sea, infinidad de cosas. Dice la palabra de Dios que esas discusiones inútiles las evitemos, porque ni nos ayudan ni sirven para nada, hermanos. Dice la palabra de Dios. Evita en cambio las cuestiones tontas, o sea, las discusiones tontas, las genealogías y las discusiones y las polémicas a propósito de la ley. Las polémicas y discusiones, y eso es lo que pasa cuando uno se pone a dime y direte con una persona. Cuando empezamos por cualquier cosita a discutir o armar una polémica, y ahí estamos. Me dices, te digo, que esto, que aquello, que y al final del camino no sirvió de nada. Por eso dice la palabra de Dios que evites esas discusiones y esas polémicas que no sirven para nada. Y dice la palabra de Dios, reprende al que deforma el mensaje. Reprende al que deforma el mensaje. Reprende a aquella persona que deforma el mensaje. Aquella persona que deforma el mensaje, repréndelo. Aquella persona que no dice realmente la verdad de lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y terminamos con esto. Y fíjate, pon atención las palabras que Dios dice aquí, hermanos. Y son palabras fuertes para que nosotros entendamos. Con estas palabras de la palabra de Dios terminamos y dice, porque dice la palabra de Dios. Y diles a los nuestros que aprendan a moverse apenas se presente alguna necesidad, en vez de quedarse como unos inútiles. Está fuerte la palabra, Y diles a los nuestros que aprendan a moverse apenas se presente alguna necesidad. Diles que aprendan a moverse y ayudarse unos a otros cuando se presenta una necesidad, en vez de quedarse como unos inútiles. Aprendamos a movernos ante las necesidades que se presentan entre nosotros mismos, entre los hermanos. Y que no nos quedemos como unos inútiles, hermanos. ¿Qué palabra nos ha dicho Dios ahora? O sea que en pocas palabras dice la palabra de Dios que aprendamos a ayudarnos unos a otros cuando se presenta alguna necesidad. Y que no nos quedemos parados o sentados como unos inútiles, como si no pasara nada, hermanos. Está fuerte, está muy fuerte eso, pero es algo que tenemos que hacer entre nosotros, hermanos. Cuando se presente alguna necesidad de alguno de entre nosotros, tenemos que actuar en ayudarle, en ayudarnos. Por eso es que hoy Dios nos dice, y diles a los nuestros que aprendan a moverse apenas se presente alguna necesidad. Dile a los nuestros, a todos nosotros, que aprendamos a movernos cuando se presente alguna necesidad. O sea, aprendamos a ayudarnos unos a otros cuando realmente se presenta una necesidad, hermanos. Porque dice la palabra de Dios, en vez de que se queden como unos inútiles, en vez de que se queden sentados como que si nada pasara. Cuando tú sabes que está pasando alguna necesidad, algún hermano o alguien, y tú te quedas como que no pasa nada. No, dice la palabra de Dios que aprendamos a ayudarnos realmente cuando se presenta alguna necesidad, hermano.
Entonces tenemos que aprender realmente a estar al pendiente unos de otros, a cuidarnos, a ayudarnos unos a otros, hermanos. A que si vemos que alguien de nosotros ocupa ayuda, ayudarle. Y dice la palabra de Dios, y no quedarnos como unos inútiles, como si no pasara nada. Esas palabras son fuertes. Son demasiado fuertes, hermano. Y no te quedes como uno inútil, como si no pasara nada. Estás viendo que alguien ocupa y necesita de ti, y tú te quedas como un inútil, como que no pasa nada. No, muévete, ayuda. Ayúdense unos a otros, cuídense a unos a otros, y no se queden como unos inútiles, como que no pasa nada, cuando estás viendo que realmente está pasando algo en lo que necesitan que ayudarse. Dice la palabra de Dios: saluda a los que nos aman en la fe, y la gracia sea con todos ustedes. Amén. Bien, mis hermanos, me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos ayude, que nos proteja, que nos dé su espíritu de sabiduría y de entendimiento, para poder hoy entender y comprender lo que hoy nos ha dicho, y que nos ayude a que realmente podamos poner en práctica lo que hoy hemos oído por medio de su palabra. También quiero pedirte, oh Padre Dios, por todos aquellos que se encuentran viviendo en el mundo, que viven en el mundo pensando que la salvación está en el mundo, cuando tú sabes perfectamente, Dios, que en el mundo no está la salvación, que en el mundo lo que está es la destrucción y la muerte del ser humano, por todo lo que hay en este mundo, que ya se encuentra totalmente contaminado en todos los aspectos. Te pido por todos ellos, para que puedan ver realmente la luz que tú has puesto en el mundo, esa luz que es nuestro Señor Jesucristo, y que esa luz realmente sí conduce hacia la salvación que tú nos has dado por medio de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces, oh Padre y Dios amoroso y amado, agradeciéndote todo lo que tú has hecho por nosotros, y agradeciéndote por la vida que nos has dado, pero sobre todo agradeciéndote, oh Padre de Yahvé, que tú existas, porque si tú existes, existemos nosotros, oh Papito amoroso y Dios y verdadero Yahvé. Muros rodeando esto, tú los derribas hoy. Nunca has fallado, eres Dios. En ti esperaré, un cambio a mi favor. Nunca has fallado, eres Dios. Totalmente, Padre Dios, Confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel.
acabará. Confío en tu verdad. Mi corazón te cantará. Mi Salvador, ven con tu amor, mi corazón te cantará. Confiaré, tu promesa sigue en pie, eres fiel. Confiaré, en tus manos estaré, eres fiel. Y confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Padre Yahvé, y confiado andaré siempre. Plenamente confío en ti, Señor. Mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. El mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. El mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. El mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Harás otra vez. Lo harás otra vez. Lo harás otra vez. Tú estás a mi favor, Señor. En ti confiaré. En ti Confiaré, tu promesa sigue en pie, eres fiel. Confiado andaré. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, eres fiel. Andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel a mí. Y quiero invitarte a que levantes tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos y dile, siempre has sido fiel a mí, Señor. Tú traes agua en el desierto, en el momento cuando no veo nada, tú abres camino para mí. Te doy gracias. Siempre has sido fiel. En ti yo confiaré, Señor. En ti confiamos, en ti esperamos. Bien, mis hermanos,
No se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse del brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse del manto sagrado del Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude día a día a que podamos caminar en este mundo y a que podamos seguir esa luz que Dios nos ha dejado, que es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Amén.